Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Bienvenidos a una edición más de Diálogo con Ernesto López en esta edición Nueva Generación, día miércoles. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros panelistas. Tania Pastor, bienvenida. Gracias, Tania, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un placer estar acá nuevamente con ustedes, panelistas. Henry. Y nos dejó abandonados ahora Isaac, Leonor, pero aquí les acompañamos. Sí. Gracias por dejarnos entrar a sus casas. No, muchísimas gracias. Isaac Ortega también, gracias por acompañarnos, Isaac. Gracias, Ernesto, nuevamente por la invitación. Un saludo a Henry, a Tania y a todos los salvadoreños que nos permiten entrar en la intimidad de sus hogares a esta hora de la mañana. Un saludo. Gracias, Henry Flores, también te agradezco muchísimo por tu presencia los días miércoles acá con nosotros para dar abordajes y análisis pertinentes de los temas que tenemos en la mesa. Gracias. Buenos días a todos los amigos televidentes de Canal 21 y Diálogo con Ernesto López. Es un gusto estar acá en una semana muy emocionante también con todo lo que estamos viendo en la coyuntura. Bueno, sí, en efecto, Leonor Selva, pues como siempre estaba invitada, lastimosamente nos volvió a cancelar en horas de la noche. Esperamos que no sea nada grave que tenga por las razones que no podrá acompañarnos ahora a esta hora en el programa. Así es que desde ya bienvenidos. Son desde luego las 6:32 minutos. Un saludo especial a todos los salvadoreños que están dentro y fuera de nuestro país, ya conectados a través de nuestra señal en Megavisión Go, así como también a través de nuestras cuentas en Diálogo con Ernesto López y por supuesto también en Ernesto López Radio. Ahí están disponible nuestra señal para que ustedes puedan compartirla con sus contactos y sobre todo también participar. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Ahora usted podrá hacerlo. Síganos en las cuentas de Twitter, @diálogo21, ¿verdad? Para que podamos postear en la parte inferior de la pantalla de su televisor su pregunta, la cual debe de llevar el canon del respeto, ¿verdad? La brevedad para que pueda ser tomada en consideración. Así es que desde ya usted participe. Bienvenidos. Bueno. Varios son los temas que tenemos esta mañana. Ha habido mucha actividad, político, negociaciones con grupos criminales. Si algo me pasa, he grabado un video contando todo. Fue la declaración que ha llamado muchísimo la atención del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, quien el día de ayer se presentó a los tribunales para ser notificado precisamente sobre las acusaciones de supuesta negociación y entrega de dinero a grupos pandilleros, como lo señala la Fiscalía. A continuación voy a presentarles un reporte periodístico de nuestros noticieros que ponen en perspectiva este acontecimiento. Veamos. Los acusados de negociar con las pandillas llegaron al juzgado segundo de paz para ser intimados. El alcalde de San Salvador fue acompañado por un buen número de personas que creen en la inocencia de Ernesto Mason. El alcalde además dio a conocer que tiene un video donde cuenta toda su verdad sobre este caso. En caso algo me llegara a pasar, ahí hay un video que saldrá a la luz si algo me pasa. Alcalde, en su momento usted ¿sobre qué, alcalde? ¿Qué tiene ese video? A reunirse con las pandillas y no en nombre del partido. Yo he sido sumamente franco, sumamente claro, sumamente transparente desde el primer momento. También llegó Paolo Luers. Su abogada no quiso adelantar en qué basará su defensa. Voy a esperar que le entreguen a él la copia para decirle y conversar con él acerca de cuáles son los elementos que vamos a aportar para la defensa. Por el momento, pues esperar que le notifiquen y que él me ratifique como su defensora. Más temprano llegaron Benito Lara, Wilson Alvarado y el abogado de Aristides Valencia para conocer los cargos en su contra. Primero vamos nosotros a estudiar, son 300 hojas, ¿verdad? Vamos a pasar muy entretenidos estos días estudiando eso. Y una vez estudiemos vamos a dar el día viernes, que es la audiencia, ahí vamos a dar todas nuestras posiciones. Esperamos que él se haga presente, ¿verdad? Si su estado de salud lo permite, él va a estar presente el día viernes, el día de la audiencia.
dado que ahorita está recibiendo tratamiento médico fuera del país. ¿A dónde se encuentra? Eso me lo reservaría, en su momento él se los va a informar. La audiencia inicial quedó programada para el próximo viernes 7 de febrero a las 9 de la mañana. Con la participación de Ernesto Mason, el alcalde de San Salvador, y Paolo Luers, finaliza la intimación programada por el Juzgado Segundo de Paz, en este caso de la negociación con pandillas. Gerardo Hurtado, Telenoticias 21. Bueno, gracias Gerardo. Ese era el informe que nos diera el día de ayer sobre esta asistencia que hicieron los implicados y señalados en este caso de negociaciones con grupos delincuenciales. A ver, detrás de todo esto hay un componente bien importante que me quisiera detener para ponerlo en perspectiva del análisis y la discusión y el debate que pueda tener, sobre todo cuando estas palabras que diera el alcalde Ernesto Mason no son sencillas, son palabras serias, ¿no? Y que de alguna manera provocan pensar, bueno, ¿qué tan delicado es esta situación? Decir, si me pasa algo, he grabado un video contándolo todo. O sea, si realmente detrás de todo esto hay otras personas involucradas en el caso. Pero bueno, son ustedes los invitados, son ustedes los que tienen la palabra para debatir en lo que resta del tiempo que tenemos esta mañana en el programa. A mí me recuerda lo que pasó hace varios años y lo discutíamos aquí en el set, cuando fue asesinado el famoso Chele Torres, que era director departamental de San Salvador del partido Arena. A ver, solo corregirte, no fue asesinado, se supone que él se suicidó. Perdón, sí, se supone. Solo para. Es que estoy pensando justamente ahora, en que la sospecha era que lo habían asesinado, es otra cosa. Sí, es que estoy pensando en que a lo mejor no fue a lo mejor no fue suicidio, y justamente eso es lo que estábamos discutiendo en el set, cuando había una polémica alrededor del caso Silva, que justamente ya regresó al país. Hablábamos también, y yo lo dije en otro programa de televisión, la muerte repentina de Salvador Ruano. Salvador Ruano en su momento dijo que gente del partido Arena del más alto nivel había dado indicaciones para que negociaran con pandillas y que incluso habían recibido dinero. De repente muere el exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano, que aparecía en unos videos con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Son un poco desafortunadas las declaraciones del actual alcalde de San Salvador, a quien hay que reconocer que desde un primer momento ha estado consecuente de querer llegar a los tribunales, y eso sí lo ha estado diciendo desde un primer momento. Sin embargo, esta es una cuestión de transparencia. Si bien es cierto, el alcalde de San Salvador dice de que hay un video donde lo va a contar todo, yo pienso que lo hubiese contado desde antes, porque este es un acto de transparencia y donde ha muerto muchísimas personas a costa de las pandillas. Han causado tanto dolor y no es posible que gente de más alto nivel, políticos de Arena y el FMLN, que son los involucrados, hayan jugado con la vida de las personas. Pienso de que si este video está, pues debería de salir, es un acto de transparencia. Entiendo que lo hace por el temor a que pueda pasarle algo con su vida. Ahora, cuando él dice, si algo me pasa, he grabado un video contando todo, ¿a quién se refiere? La gente de la política, en este caso Norman Quijano, se menciona Velado, que por cierto casualmente también está enfermo en los Estados Unidos y se ha mencionado, aparece involucrada. ¿Será que se refiere Ernesto Mason a quienes financiaron a las pandillas? Y esas son las preguntas que hay que hacer. ¿A quién se refiere? Hay gente detrás de todo esto que no necesariamente es la gente del COENA, sino que es la gente que financió. ¿De dónde salió esos fajos de dinero? Ese dinero, ¿habrán empresarios involucrados? ¿Qué poderes fácticos hay en este país que están detrás de todo esto? Yo pienso incluso que esto merece una investigación más exhaustiva por parte de la Fiscalía General de la República, porque tal parece que con las declaraciones de Ernesto Mason no solamente hay actores políticos involucrados en esto que ha causado tanto dolor a los salvadoreños y que ha habido una falta de transparencia, sino que hay otros actores que al parecer tienen muchísimo poder. Es un poco preocupante estas declaraciones y hay que ver también siempre con la Fiscalía.
No sé si adrede Arístide Palencia salió del país, se le ha dicho de que está enfermo, pero casualmente sale Jorge Velado, se declara enfermo, sale Arístide Palencia, al parecer está en Guatemala, también se declara enfermo. Arístide Palencia es el exministro de Gobernación del FMLN, y vamos siempre a lo mismo. Y yo aplaudo que la Fiscalía General de la República investigue y ponga en el banquillo de los acusados, y al final esto más parece una condena mediática que judicial, pero siempre vamos a lo mismo. Aquí hay personas que no son políticas, que no tienen un poder económico y que son capturadas. El exalcalde de Apopa fue capturado y antes de que se emitiera un juicio, un veredicto y que fuera condenado, estuvo en la cárcel. Hubo un alcalde también allá en la zona de Usulután del partido Gana que estuvo preso también por menos de estas acusaciones que se están haciendo. Hay muchos alcaldes y hay muchas personas que han estado detenidas. Está bien que la Fiscalía inicie este caso, pero siento que ha habido también una mano blandengue para procesarlos. Algunos deberían de estar en la cárcel mientras se da el veredicto de si son condenados o no. Definitivamente siento que definitivamente ese tema es muy delicado. Las declaraciones de Ernesto Mason dejan mucha tela que cortar. De hecho, yo concuerdo con Henry en ese tema donde uno se pone a pensar, bueno, ¿y cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es esto de que voy a preparar un video en caso de que algo me pase? Solo me recuerdo de todas esas películas de mafia y todo, donde dejan listo todo en caso de que si encontrás este video es porque ya estoy muerto. Y la parte del Chele Torres también, hace muchísimos años, que supuestamente se suicidó, pero que también venía de un proceso en donde se había dado a conocer información bien delicada sobre un partido político. Es bien lamentable, y como vemos, pues la justicia no jala parejo. Para mí es impensable el hecho que puedan todavía seguir en sus funciones todos los que están, algunos de los que están acusados. Bueno, pero acordate que no están condenados todavía. Pero son funcionarios públicos. Y hay una libertad, ¿cómo se llama? Hay un derecho constitucional que reza, pues, que mientras no estés oído ni vencido en juicio, tú sigues siendo inocente, ¿no? A lo que quiero llegar es lo que hemos venido hablando siempre. No estoy tratando la manera de defender a nadie, simplemente coloco bien elementos que son determinantes en un análisis como muy importante como el que estás haciendo, ¿no? Sí, y ya lo hemos discutido en anteriores participaciones, el hecho de que no los estamos juzgando, sino que hay un proceso y hay una entidad que lo va a hacer, pero también quiero rescatar el valor de la función pública, el valor de ser un funcionario, que no te tenés que prestar ni siquiera para que tu nombre aparezca en este tipo de cosas, donde por decencia, por honorabilidad, por respeto a la ciudadanía que te ha escogido, donde tú has sido señalado y te ves manchado por una acusación, lo más digno que puedes hacer es dar un paso a un costado y decir, no debo de estar aquí. Pero encima, no solamente, pues existe la posibilidad de que sean juzgados, que estén siendo acusados y que empiecen un proceso por haber traicionado al pueblo, haber negociado con pandillas, y todavía el pueblo es quien les va a pagar los meses de salario que van a estar ahí. Por ejemplo, Norma Quijano, Ernesto Mason, los impuestos de los capitalinos. Yo creo que es bien injusto esta parte, que sean procesados en libertad, como decía Henry, por lo menos una detención, demostrar que la justicia es pareja, que no tiene ningún tipo de beneficio un político a uno que se roba una gallina. Yo creo que esas son las cosas y las injusticias en las que estamos cansados ya los salvadoreños y la ciudadanía, de ver cómo la clase política corrupta se hace los colochos haciendo muchísimas cosas y se amparan en pagar una fianza de $100,000 que no las va a pagar ellos de su propia bolsa, lo pagan los ciudadanos a través de sus impuestos. Porque cuando un funcionario paga una fianza, no la está pagando él, la está pagando con el dinero de los ciudadanos. Fíjate que es bien interesante lo que dice Meme Martínez. Pareciera que cuando dice Ernesto Mason de la existencia de un video, solo nos da a entender a los ciudadanos que mientras no se exponga a esos extremos, la verdad no se vive en política partidaria. O sea, es una cosa bien interesante, ¿no? Yo creo que si alguna vez algún salvadoreño ha dudado o ha tenido ciertas dudas al respecto de la muerte del señor Ruano,
que si Francisco Flores se giró el rumor que probablemente estaba vivo, que si el Chele Torres. Yo creo que ahora todo esto se recuerda con estas declaraciones del señor Mason. Pareciera que él sabe demasiado y que por eso es que tiene temor por su vida, porque recordemos que cuando todo esto se desveló, prácticamente él fue abandonado por su partido y le tocó verse solito qué es lo que iba a hacer, sostener su tesis, que el partido había sido extorsionado, que él había sido enviado, el dinero evidentemente no es de él, lo que queremos saber es quién es que está realmente tras ese financiamiento de pandillas. Ese, por cierto, es un delito que no se está persiguiendo de parte del fiscal general. En el caso del fiscal general hay una violación directa de la Constitución de parte de este funcionario público en relación al derecho de igualdad y en específico al derecho de igualdad en el proceso de las partes y de todas las personas que son procesadas. Porque en El Salvador nosotros tenemos presos por estafas, presos por hurto. Bueno, a la señora que hurtó $15 en un supermercado y que siquiera fue un intento, es decir, es una tentativa de un delito, es un intento de delito, ni siquiera fue el delito, pero ahí estuvo detenida. Hay cientos de personas en El Salvador detenidos solo por el delito de agrupaciones ilícitas, que es uno de los delitos que se está procesando en este caso, pero este tipo de procesos penales viene aparejado siempre de enfermedades y de supuestas persecuciones políticas. Eso es normal, que ya nos tienen acostumbrado a eso, pero lo peligroso, aquí podríamos ir de uno en uno con todas las personas que están que han sido involucradas, pero esto es en realidad, en mi opinión, la punta del iceberg. Aquí nosotros lo que no sabemos es quiénes están tras todo esto, que ha impulsado al señor Mason a decir que si algo le pasa, ha grabado un video contando todo. Hay que reconocerle que él, Benito Lara, se han presentado, en el caso de Paolo Luers también ha estado mencionado, él nunca ha escondido nada. El caso de Mason tampoco nunca ha escondido nada, reconocen que han formado parte de estas negociaciones, lo que no reconocen es que está mal y que hay personas presas por el caso Tregua que antecede. El fiscal debió separar los casos en realidad por partido político porque lo han unido, me parece que en función del testigo criteriado, pero son casos diferentes, son si acaso momentos similares, pero fueron, es decir, se piensa que las negociaciones del frente fueron antes de la primera vuelta y que las de Arena iniciaron justo para la segunda vuelta y que cambiaron. Hay bastante prueba que se puede obtener, hay prueba que ya estuvo ofrecida también en la solicitud de antejuicio, la solicitud de denuncia y solicitud de desafuero de Norman Quijano, que demuestran que no es solamente aquel procesado criminal, culpable, confeso y mentiroso, que todos sabemos que es cualquier testigo criteriado en El Salvador y en cualquier parte del mundo. Hay prueba corroborante de todo su dicho, es decir, él no viene solito a contar algo, él viene y además trae prueba pericial, que es lo que se ha incorporado en el proceso, en los procesos. Incluso hubo condena en Operación Cuscatlán de 427 imputados aproximadamente, todos por agrupaciones ilícitas que estuvieron detenidos desde el inicio. Entonces aquí hay bastante que discutir, pero lo importante es que, en mi opinión, el fiscal general está cometiendo una violación directa de la Constitución, del artículo 3, el artículo que refiere a la igualdad. ¿Por qué estas personas, independientemente de que se trate o no se trate de un alcalde, no tiene por qué tener ningún privilegio si el privilegio no se lo da la ley? Entonces, cuando la ley no hace ninguna distinción, cuando la ley no hace ninguna diferencia, no tiene por qué hacerla ningún intérprete. Aquí en El Salvador lo único que existe es el privilegio constitucional del antejuicio, que para desaforar en realidad es el fuero constitucional, que es una garantía de confianza, es una inmunidad parlamentaria. Y podemos hablar también sobre ese tema, pero en realidad son las únicas distinciones que la ley, específicamente la Constitución, hace en relación a las personas procesadas. Y con esto solo quiero aclarar algo. No quiero que se entienda que la detención es la regla general, porque en un proceso penal, cuando los arraigos, conforme la ley, se logran demostrar dentro de un juicio que la persona tiene arraigo laboral, que la persona tiene un arraigo familiar, que la persona tiene un arraigo domiciliar, que permite prever que esta persona no se va a sustraer de la justicia, se va a someter al proceso y además no va a entorpecer las posibles diligencias que se realicen, pues entonces las medidas son perfectamente aplicables. No entendamos que porque son delitos graves automáticamente procede la detención. No se trata de eso. Lo que estamos cuestionando nosotros es que hay muchísimas personas en El Salvador, sin no decir casi todos los presos, que fueron detenidos administrativamente por la Fiscalía, confirmada su detención por los tribunales de este país en casos menos graves. Okay, vamos y es lo que no está pasando aquí. Mira, la Fiscalía dice, parte de las argumentaciones que está planteando en este proceso, dice que en el 2014
miembros del FMLN que están siendo procesados dieron a las pandillas $150,000 para manipular las elecciones y los de Arena $100,000. Este es el elemento que de alguna manera trae consigo la indignación, creo que fue la palabra que tú ocupaste, no sé quién de ustedes utilizó el término, de saber de cómo se ha jugado precisamente con los salvadoreños, pensando de que detrás de todo el problema de la violencia lo que hay es precisamente, sin pensar que detrás de todo esto es un arreglo de carácter político, porque, perdónenme, ese es el término concreto, ¿verdad? Y así como estos partidos, ¿cuántos más no estarán también bajo esa línea de negociaciones? ¿Y desde cuándo? Y estos son los casos que han salido a la luz, los casos que ha revelado el testigo Y no Noé, están todos procesados. que no están todos procesados, que independientemente el testigo Noé sea un delincuente, porque eso es lo que han dicho los involucrados. Pero al final es cierto, los videos ahí están, ¿no? O sea, pero imagínate. Pero no es una condena incluso, per se. Saludos a Rodolfo Sosa López. Están condenando antes de ser juzgados. Y no, quiero decirles que el análisis que se está haciendo es de todas las piezas que están sobre la mesa y que nos llevan a hacer una, digamos, valoraciones. Porque si hay una investigación, si hay video, y vámonos a lo más salvadoreño. Si camina como pato, canta como pato y lo demás lo hace como pato, ¿qué es? El punto está que gallina, ellos lo van a hacer. Ernesto Mason lo ha aceptado. No estamos acusándolo nosotros. Él ha dicho. Admitió que dio dinero porque el partido estaba siendo extorsionado. Exactamente. Bueno, eso es lo que él ha mencionado. Lo dijo acá en el programa también, ¿no? Y Nalo ya dijo que ese dinero se utilizó para comprar 2 o 3 kilos de coca. Lo que sucede es que aquí hay 4 tipos de procesos. Yo no los veo muy extorsionados en los videos. Sí, no, en realidad quieren hacer ver como que si esa extorsión es un símil, o lo podemos nosotros comparar con las extorsiones que se hacen a las personas que tienen pequeños negocios o en las casas para que puedan transitar desde la parada de buses hasta su casa, en donde su vida corre riesgo, y no es para nada ni siquiera comparable. Aquí la trascendencia de las negociaciones, en los que incluso se ha mencionado que hasta el alza de los homicidios o la baja de los homicidios es algo que se negoció de parte de algunos de estos exfuncionarios. Esto es verdaderamente grave, peligroso, atentatorio para la democracia, y hay bastantes temas que se pueden, es decir, esto es, si acaso, el caso más grande y más relevante para toda la ciudadanía de El Salvador, quizás después de la guerra. Y es importante reconocer que nosotros no es que estemos condenando, sino que hay que diferenciar. Aquí hay un caso paralelo de medios, hay un caso paralelo de la ciudadanía que ahora se expresa en redes sociales. Claro. Está el caso político y además el caso judicial. Lo que nos referimos, por lo menos en lo que yo sí me refiero muchas veces, es el caso judicial. Y también lo que estamos diciendo para el televidente que nos dice que estamos juzgando es un análisis de la información que se recopila. O sea, de una inferencia que vamos haciendo de que, bueno, si pasó esto es porque hubo esto, y si hubo esto es porque llegaron a esto. Por ejemplo, cuando dicen que el FMLN le pidió o se menciona de que las pandillas tenían que decomisar en los DUIs a los simpatizantes de Arena para que no fueran a votar. Eso no es parte de la extorsión, pues eso es una solicitud de parte de alguien que dice, mira, te voy a dar tanto, pero haceme este favor. O sea, yo no veo que ahí sea un acto de extorsión. Pues, y que literalmente, para que lo entiendan los salvadoreños, Ernesto Mason, Salvador Ruano, Norman Quijano y Aristide Palencia y todos los involucrados se sentaban con los pandilleros y les decían ¿cuántos van a matar la siguiente semana? No maten tantos. Esa es la información que se maneja, ¿verdad? Es la información que se maneja. Para que entiendan el nivel de negociación. O sea, que está siendo sindiciada, o sea, que está siendo, perdóname el término. ¿Cómo? Sindicado o procesado. Claro, perdón. Y algo que yo sí quisiera destacar es, sigue el filtro de información en la fiscalía o no sé dónde, porque la policía no creo. Pensé que ibas a decir sigue el maíz a peso, ¿no? Como decimos a buen salvadoreño. Lo cierto es que sigue el filtro de información. Mira, en el 2016 qué casualidad, yo termino con esa pregunta, qué casualidad que nuevamente Aristide Valencia sale, él dice que está enfermo, pero sale. Algunos a lo mejor se imaginaron que iban a ser capturados, porque yo realmente eso pensé. Si la fiscalía está solicitando se le quite el fuero a Norman Quijano, no lo puede detener porque tiene fuero como diputado. Entonces a lo mejor los demás van a ser detenidos.
En ese contexto, y cuando estábamos hablando de que se le debería de quitar el fuero a Norman Quijano, sale el primero, Ernesto Velado. Es bien raro que cuando alguien esté enfermo, Jorge Velado. Es bien raro que cuando alguien esté enfermo empiece a hacer exposiciones. No estoy diciendo que no creemos que Jorge Velado esté enfermo, pero yo veo así un poco raro que cuando alguien esté enfermo empiece a mostrar la camilla y su... Cuando alguien está procesado. Cuando está enfermo, alguien empieza a tomarse videos y a la vez está procesado. Okay. Y justamente su esposa empieza a develar videos en Miami. Él no está procesado. Bueno, pero se menciona. y en realidad debería de pero estar. Se menciona. Creo que los acontecimientos que se están investigando apuntan dentro de un papel o rol que él jugaba como presidente del COENA. Pero ha sido mencionado. Recordemos que él fue presidente del COENA y Ernesto Mason dice de que recibía órdenes. Y en ese momento el presidente del COENA era Jorge Velado. Y el punto es que Jorge Velado aparece en Miami, exponiendo ahí en unos videos que está enfermo, mandando saludos. Ahora sale que Arístides Valencia también salió casualmente hace una semana, no se sabe dónde, bueno, al parecer está en Guatemala. Es decir, sigue habiendo ese filtro de información, no sé si de la Fiscalía, para que antes de que se inicie el proceso, desaparecen automáticamente. Hay que ponerle atención a eso. Y el otro punto, hay una falta de solidaridad, yo no soy de Arena, pero yo veo así una falta de solidaridad entre los diputados de Arena. Incluso esta mañana yo veía declaraciones de Arturo Castellón, diputado de Aguachapán, y dice que Arturo Magaña. Algunos colegas, en realidad sí ha tenido apoyo de han dejado solo a Neto. Sí, pero la dirigencia. Sí, estamos hablando de la dirigencia. Han dejado solo a Arturo Magaña. Tuiteó hoy en la mañana. Hace un rato. Sí, pero también lo había hecho Gustavo Escalante. Que lo han dejado solo. Vamos a ver si lo buscamos ahí para colocarlo. Y se refiere a la dirigencia. No hay que olvidar el desafuero que tiene pendiente Norman Quijano, porque la atención en este momento es contra el alcalde de San Salvador, que parece injusto que él esté enfrentándose a los tribunales, y el diputado Norman Quijano está escudándose en el fuero constitucional cuando lo correcto sería que los diputados en la asamblea estén discutiendo sobre si le quitan el fuero para que pueda ser procesado en igualdad de condiciones. Recordemos que Norman Quijano en ese momento era candidato presidencial. Sí. Si en ese momento Norman Quijano era candidato presidencial y es quien más debería de estar esclareciendo estos hechos. Más allá de la condena que puede haber, yo creo que Arena sí debería de ser muy consecuente y debería de ser muy transparente en el sentido de explicar todo lo que pasó antes que salga el video pues si no han explicado los 10 millones todavía de Paco Flores. Voy a ayudarle a nuestro equipo de producción para colocar esa declaración que hiciera. Ahí está ya. Arturo. ¿Verdad? Ahí está. Dice, Magaña. Conozco a Ernesto Mason y estoy seguro que saldrá libre, pero tengo una duda y disculpen por si atacan con que no son palabras de un funcionario, pero ¿a dónde están todos los que decían amigos de Neto? Agárrense, 3 puntos, lo que ustedes están viendo, estamos con Neto. A ver, este posteo deja como mensaje, tiene como fondo, ¿dónde están todos aquellos? De nuevo la palabra, ¿verdad? Es que en realidad él ya lo habían dejado solo desde y ahora que aparecieron. Pues prácticamente lo están de nuevo dejando desde solo. Que aparecieron los videos con los fajos de dinero, a él lo abandonaron y él salió diciendo, sí, por lo menos eso sí, hay que reconocérselo que desde el principio él dijo, sí, fui yo, sí, me mandaron, sí, lo hice por esto. Y sí lo volvería a hacer. Y sí lo volvería a hacer y que sí, pero, y perdón, que porque me descubrieron, perdón, pero bueno, por lo menos ahí ha estado enfrentando el proceso. Lo que yo cuestiono, porque en mi opinión, en el caso del alcalde, él es alcalde, tiene un arraigo laboral, él me imagino que tiene su familia con hijos, tiene arraigo domiciliar, tiene arraigo familiar, tiene familia, es decir, las medidas sí proceden contra él. Mi queja personalmente es contra el fiscal general por el trato desigual que le da a los procesados en El Salvador y espero que esto no sea avalado en los tribunales y no es ningún requerimiento o que se esté intentando influenciar, sino que hay que ser parejos. Aquí Juan Pueblo y don Juan con un apellido rimbombante ante la ley, por lo menos ante la ley ellos no son iguales, obviamente no lo son, pero ante la ley sí lo son y ante la ley deben ser tratados iguales
así le dé vergüenza al fiscal general. Es decir, él tiene que ser coherente con su discurso. Si tiene presos a un montón, este fiscal, yo no estoy hablando de los anteriores, este fiscal tiene presos a muchas personas por delitos muchísimo menos graves que estos. Entonces, él no es una persona que está respetando la Constitución, está violando directamente el artículo 3 al dar un trato diferenciado. Y así como Ernesto Mason, hay muchísimos casos en los que las medidas sí proceden. El problema es el trato desigual. Mira, se pusieron primero el zapato y después el calcetín, claro, porque primero era el proceso contra estas personas y luego el desafuero. Exactamente. Yo quiero aclarar también que por sanidad, ¿verdad?, nuestro análisis que estamos haciendo acá, que esto no es algo que la tenemos en contra de Ernesto o que no somos contra un partido en sí. específico, sino que ya hemos hablado incluso también de Mauricio Funes Cartagena, que está asilado en Nicaragua, y otros casos de corrupción. Hemos hablado también de los que están señalados por el lado del FMLN, ¿verdad? Ahí están también el tema de los mediadores. Son hechos y acontecimientos que están rodeando el caso. Sí. Obviamente para eso son este tipo de programas, ¿verdad? Donde se pone en perspectiva un análisis para poder de alguna manera cada quien construir su propia lectura. Veamos lo que dijo el presidente ayer, por cierto, en una conferencia de prensa. Decía el presidente: probablemente sea el delito penal más grande que ha tenido nuestro país desde la guerra. Negociaron votos a cambio de la sangre de salvadoreños, dice el presidente sobre el requerimiento fiscal contra dirigentes políticos. Este término es bien interesante que lo analicemos cuando regresemos, sobre todo cuando se trata de ver el tema de supuestas negociaciones de estadística de muertos a cambio de dinero. Si eso existe de verdad, todavía es una cuestión bien delicada. Aparte de ello, el día de ayer, por cierto, veía a un colega periodista, Josué Natambakis, que en su entrevista hacía una aseveración que me llamó muchísimo la atención. Pero mire, lo más triste de todo esto es que estos grupos con los que negociaron, ¿verdad?, ni les cumplieron, se quedaron con el pisto y aparte de eso lo grabaron. Yo creo que es una cuestión coloquial, una cosa muy coloquial, ¿verdad? Más vivos, como más vivos que los políticos. Dejó políticos. entrever eso, salieron más vivos que los políticos. Voy a una pausa, gracias por estar con nosotros. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Bueno, vámonos entonces aprovechando la situación del tráfico a esta hora de la mañana. Son las 7:02. Vamos a irnos ahora a ver cómo está el Boulevard del Ejército para que usted tenga de primera mano. También, si piensa utilizar el Boulevard del Ejército, aquí tenemos el reflejo del sol que viene de oriente y vemos una carga vehicular bastante fuerte para conectarse con el Arturo Castellano, el Boulevard. Un poco más ligero el tráfico en el sector del carril que conecta con el sector de la exterminal de buses. Así es que no así el tráfico yendo hacia el oriente, es decir, hacia Ciudad Crediza. Así es que esta es una buena referencia para que usted a esta hora de la mañana, si piensa viajar en por este sector, tome en consideración esta imagen que nos está dando gracias al patrocinio de Sistema Fede Crédito. Regresamos entonces al menú para poder ver otra referencia vámonos al Pedregal. Ahí tenemos también esta señal que nos llega. Tenemos un tráfico a vuelta de ruedas en el sector de la calle que viene de la Chiltiupan hacia el sector de Naciones Unidas Redondel. No así del Redondel Este hacia lo que sería este sector de Ciudad Merliot. Así es que tome en consideración esto. Vámonos de nuevo al menú para regresar y tomar como punto de referencia. Tenemos un poco en el sector de carretera Los Chorros. Lento, si queremos verlo, bastante cargado el carril que corresponde a la subida de Los Chorros, ¿verdad? Y que conecta con el Boulevard Monseñor Romero. Tenemos también un poco de lentitud en el tráfico bajando Los Chorros, como decimos a buen salvadoreño, por lo cual pues esta es la referencia que tenemos a esta hora de la mañana. Son las 7:04. Gracias a Sistema Fede Crédito. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo
con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y por, desde luego, estar muy atentos a nuestra señal. Aprovecho para invitarlos a que sintonicen hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Pero antes, recuerde que estrenar carro ya no es tan difícil como antes. Ahora usted puede tener el carro que quiere con el financiamiento que mejor le parezca. Y precisamente de eso vamos a hablar en estos segundos. Este 8 y 9 de febrero, BAC Credomatic con Excel llevará a cabo su famoso Auto Weekend. Esta es una gran oportunidad para obtener un gran financiamiento de hasta el 90% con una tasa insuperable. Estrene su BMW, Toyota, Mitsubishi, Kia o Chevrolet. La cita es este 8 y 9 de febrero en la Gran Vía. Así es que desde ya, pues usted esté pendiente de esto. A ver, continuamos con este análisis con Tania Pastor, con Henry Flores y Isaac Ortega. A ver, decía que en referencia a lo que se está manejando el presidente, digamos, como reacciones en torno a este acontecimiento, el presidente ayer se pronunció y hacía la reflexión de que este es un acontecimiento que marca una pauta diferente, ¿verdad?, a lo que desde los acuerdos de paz o en los tiempos de guerra se tenía, por un lado. Y por otro lado también, siendo coloquial, yo planteaba eso que de alguna manera vale la pena tratarse porque esa es parte de la discusión. Bueno, al final, si estas negociaciones se dieron, quienes salieron más vivos fueron con los que no les cumplieron, ¿verdad? Sí. Es decir, con estos grupos con los cuales negociaron supuestamente. ¿Por qué? Porque aparte de eso, les quitaron el dinero, no les cumplieron y aparte los filmaron. Y dice que cuando en este tipo de procesos, por eso es que se recuerda, en todas las películas uno ve que dice, cuando detienen a alguien, mire, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, tiene derecho a guardar silencio. Por eso es que nosotros les pasamos diciendo siempre, miren, mejor quédense calladitos, porque uno nunca sabe cuándo lo que está diciendo se lo van a utilizar en su contra. Fíjese que a la semana pasada, en aras de convencer a la gente que aquí no se ha hecho nada malo, apareció, por ejemplo, el expresidente de la Asamblea Legislativa publicando unas fotos de un encuentro con pastores en donde al parecer también se dio la misma reunión con las pandillas. Entonces diciendo, miren, yo aquí rezando estaba, dice, pero no se da cuenta que si acaso la fiscalía no tenía testigo, pues ahora, miren, aquí están también, donde yo estaba rezando, aquí está también toda la gente que dice el testigo que me vio entrar a una reunión por aparte, búsquenlos, estos les pueden declarar y confirmar si acaso me reuní. Es decir, hay que tener cuidado con lo que se está haciendo porque nunca sabe cuándo se le va a revertir. Por eso es que cuando alguien está procesado por algo tan grave como esto, es mejor guardar silencio porque todo lo que está haciendo, diciendo y no diciendo también puede ser utilizado en su contra. Cuando el presidente hace esa aseveración, con la que yo concuerdo totalmente, estamos nosotros, y eso es a lo que yo me refería anteriormente, quizás no se ha percibido la grandeza o lo grande, lo peligroso, lo trascendental de esto que se está discutiendo. Estamos hablando que se han venido negociando probablemente las elecciones y los votos de los electores desde el 2004 aproximadamente, según las narraciones que se hacen. Y en ese sentido, nosotros podemos estar siendo gobernados y podríamos haber sido gobernados por más de 15 años por funcionarios que están en los cargos de una forma fraudulenta. Y esto, por más que quieran decir que es un delito difícil de probar o que no lo sea, eventualmente pueden aparecer los testigos. Depende también del criterio que se tenga, que cuál es el bien jurídico tutelado, si tiene que ser una persona individual en concreto o es colectivo, electoral, como un todo, dependiendo de cómo se valore esa situación. Podría llegar, y yo sí voy a insistir en eso, porque lo dijimos desde la vez pasada en Neto López Radio, yo recuerdo que podría dar hasta para cancelación de partidos políticos un fraude electoral, pero a mí lo que me entristece más es de parte del fiscal general que no se está intentando procesar el fondo o lo más importante de todo este caso, que es las negociaciones con las pandillas. Es cierto que el fraude electoral es una parte, pero no es la fundamental. Aquí lo que hubo esencialmente es un financiamiento hacia este grupo terrorista. Cuando se le entregan $100,000, cuando se le entregan $150,000, yo estoy financiando un grupo terrorista que hace narcotráfico, que genera homicidios, extorsiones y toda una gama de delitos
que mantienen a la estructura y lo fortalece. Entonces, cuando yo hago negociaciones, eso también es delito, y es delito con trascendencia internacional. Entonces, está dejando fuera la parte más importante, la parte medular. No sé si con qué ánimo, porque sería bastante imprudente afirmar con qué ánimo lo está haciendo el fiscal general, pero como que está haciendo una acusación que sí tiene fundamento, pero que la está dejando incompleta, no solamente por los actores. Dejas entrever tú que eres abogada y que aparentemente podría ser todo esto un show. Eventualmente, como ha sido costumbre, podría serlo, depende, bueno, o sea, ¿tú lo crees que salgan libres? Porque si regresamos, decía uno de los defensores creo que de don Raúl Mijango, que todo esto es parte es un reciclaje de lo que se venía haciendo. Sí, de lo de la tregua. Y va a seguir siendo reciclaje porque verdaderamente las personas que hacían los financiamientos, las personas que tomaban esas decisiones duras, no están siendo procesados, y hay algunos que fueron mencionados idénticos que los que están dentro de este proceso y no están en el proceso. Porque están otros mencionados en este caso Paolo Luer, que estuvo como mediador de la tregua. Y él siempre lo ha dicho. Sí, correcto. Pero también hay otros por cierto, Berta, ¿qué controversia la que se ha generado con el tema de Berta, ¿verdad? Fíjense que yo con eso tengo una opinión bien sencilla. Cuando aquí no existe eso de la colegiatura, pero en Costa Rica, cuando a uno lo van a autorizar para ejercer la abogacía, uno recibe un curso por 3 meses sobre deontología jurídica, lo examinan 3 magistrados, que si uno no saca 7.5 no es abogado en Costa Rica. Y a uno le enseñan que todas las personas, y eso también lo dice nuestra Constitución en El Salvador, tienen derecho a un defensor, tienen derecho a defenderse en un juicio, a un debido proceso. Y también hay unas normas, hay unos principios que se suscribieron en Cuba, son de la ONU, que establecen que ninguna persona o ningún profesional del derecho, nosotros los abogados, me parece que es allá por el principio número 14 o 15, que debemos ser relacionados con nuestros clientes. Ahí es más una cuestión de ética. Es más, a uno le enseñan en deontología jurídica que en relación a estas personas que uno sabe, bueno, yo no digo que estas personas son culpables, pero cuando uno sabe que su cliente es culpable, porque su cliente a uno sí le tiene que decir la verdad para poder defenderlo, entonces el deber de uno como abogado no es burlar la ley para ver cómo sacar a su cliente, sino que velar porque su cliente tenga un debido proceso y un proceso justo. Vea, quiero saludar en este momento al doctor Arturo Mason. Él es abogado, defensor de su sobrino, Ernesto Mason. Y voy a darle lectura a un escrito que me envía. Ernesto, es totalmente válido que colegas se expresen en un programa como el que tú diriges. Muchas aseveraciones son correctas, especialmente las que hace la hija del doctor Pastor. Dice, profesional a quien respeto mucho, pero uno de los panelistas, el que está a tu lado, ha aseverado que los acusados ordenaban asesinatos y mi defendido no ha ordenado el asesinato de ninguna persona. Te agradecería me proporciones una copia de la entrevista para analizarla. Yo acabo de leer el requerimiento fiscal y no me atrevo a expresar opinión sin analizarlo detenidamente, como lo ha hecho el panelista, pero hacer una aseveración como la que se ha hecho de que todos se reunían para ordenar asesinatos es atentatorio. Te garantizo que de parte de mi sobrino lucharemos porque se conozca la verdad y se haga justicia. A ver, no sé si está el momento, pero yo creo, no sé si tú a lo mejor habrás dicho el término para hacer la aclaratoria bien sobre ese término, ¿no? Sí, no recuerdo lo que dije. No porque sé si se reunían para ordenar asesinatos. Estábamos discutiendo lo que ha mencionado el testigo Noé en sus declaraciones, y en realidad eso es parte de lo que se ha dicho, es decir, no lo está diciendo Henry, y se ha dicho, pero no en relación a todos los procesados. Sí se ha mencionado que me parece que es el señor Aristides Valencia, el que se ha mencionado, que es el que tomaba ese tipo de decisiones de alza o de incremento o de baja de homicidios. Sí, eso se por ha lo menos mencionado. Es lo que dice el parte, porque entiendo que en el parte existe, o el testigo creo que lo menciona, no sé si lo toma el parte. Al parecer es el testigo el que lo menciona. Pero le agradezco a don Arturo, de hecho por eso le di lectura, para poder aclarar un poco esa correcto, parte. Yo por eso siempre voy a insistir que cuando uno está hablando de este tipo de procesos y emite opiniones, en realidad hay que tener bastante cuidado porque las cosas probablemente fueron así o probablemente fueron asá. Entonces, como es algo que no está todavía probado en un juicio oral y público conforme a las leyes de El Salvador, entonces nosotros estamos haciendo especulaciones o refiriendo, no especulaciones, sino que estamos refiriéndonos y retomando
publicaciones de medios escritos. En el análisis que estamos publicaciones, haciendo, estamos tomando como punto de referencia aseveraciones que se generan, hechos que, correcto, que se están en los generando medios todo esto, y dentro una del condena proceso. liberando desde luego de cualquier juicio a priori. Y voy a aprovechar a de condena recordarles para algo, cualquiera, porque o sea, también de no. conformidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios, bueno, y eso es también a nivel internacional, en El Salvador también se reconoce así, y eso no implica también que vamos a violar el derecho o la presunción de inocencia y acusar que son culpables cuando no han sido oídos y vencidos en juicio, pero sí es cierto también que el honor y la imagen de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones activas es un poco disminuido en relación al honor y a la imagen del resto de ciudadanos que podemos opinar libremente y formarnos un juicio de valor categórico sin necesidad de responder por eso, porque en realidad el juicio de valor tiene un sustento, y ese sustento son declaraciones que están incorporadas en un proceso, declaraciones que están incorporadas en otro proceso donde ya hubo una condena. Entonces ese juicio de valor tiene un fundamento, y además es un ciudadano el que está opinando sobre la gestión de sus funcionarios, y como repito, es una libertad, es parte del ejercicio del derecho a la libre expresión contenido en el derecho a la información en el artículo 6 de la Constitución, que ciudadanos y opinólogos podamos referirnos a este tipo de sucesos y emitir además juicios de valor sin responder penalmente por este tipo de situaciones, porque tenemos libertad de expresión y porque también la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en El Salvador ha determinado que se disminuye ese derecho. De acuerdo. Y que tiene que aguantar críticas un poco más altas. Sí, tenemos derecho como ciudadano cualquier ciudadano tiene el derecho, pero ojo, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y en ese sentido yo siempre cuido también incluso, ¿verdad?, que la participación de panelistas en mi programa, pues digamos, sean prudentes o se aclaren esos aspectos, porque no se trata en un programa, yo siempre lo he dicho, este programa, este canal, este medio de comunicación busca siempre ser serio y responsable para, digamos, la discusión de estos temas que son bien delicados. Sí. Aquí nosotros no nos basamos en chambres, como a lo mejor existen otros espacios donde ahora han proliferado tanto en redes como también en algunas frecuencias de televisión, donde los chambres se vociferan, se insultan, etcétera, etcétera. No, aquí es un programa serio donde aquel que está atento y le gusta este programa sabe que va a encontrar los diferentes ángulos de contenido para que ellos puedan construir su propia lectura. Aquí no estamos a favor de uno ni en contra de otro, mucho menos en contra, como alguien decía por ahí, ¿vea? El programa en contra del presidente, ¿vea? Nada que ver, nosotros no tenemos nada, aquí se aplauden muchas cosas, aquí hay participación de funcionarios, pero todos andan buscando quedar bien con X o determinados sectores y buscan montarse desacreditando a programas como este. Claro, pero hay que dejarlos el tiempo y la historia lo condena. Pero sí es bueno aclarar ese término, que no se está haciendo juzgamiento per se, y si hay generalidades pues hay que corregir. Claro, ¿no? Hay que aclarar. Lo que sí he estado mencionando acá, y es lo que hemos estado compartiendo, es que evidentemente ha habido negociaciones con las pandillas. Y cuando tú negocias con las pandillas, pues estás negociando el alta o la baja de los asesinatos. Es decir, si le das dinero a las pandillas es porque buscas un fin, y este es bajar o subir los asesinatos. ¿Y qué es eso? Es negociar con la vida de los salvadoreños. Yo creo que también no hay que defender lo indefendible. En todo caso, el proceso va a seguir y la inocencia se tiene que demostrar en los tribunales. Pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Es evidente que estos políticos han negociado con la vida de los salvadoreños a cambio de votos, y lo que decía Tania es correcto. Estos partidos, y particularmente Arena, que ha sido muy señalado, debería de estar cancelado incluso por el Tribunal Supremo Electoral, porque hay muchas cosas oscuras que se han manejado. A mí sí me preocupan las declaraciones de Ernesto Mason. ¿Quién está detrás de todo esto? Yo me pregunto, si había dinero, 100,000, 150,000, que es lo que hemos conocido, para financiar a las pandillas, ya no digamos el financiamiento que han obtenido los partidos políticos para hacer sus campañas electorales. Y ya hemos sabido que hay oscuridad para decir quién financia las campañas electorales, quién está detrás de todo esto, quién dio el dinero a las pandillas, si no fue Ernesto Mason, si no fue Norman Quijano, si no fue Jorge Velado. ¿A quién están ocultando? ¿Qué empresarios hay detrás de todo esto? ¿Qué políticos? ¿Qué poderes fácticos?
Yo creo que esto, más allá de Ernesto Mason y de Norman Quijano, la Fiscalía General de la República debería de hacer una investigación. ¿Quién está detrás de todo esto? Siempre hay alguien que ordena. ¿Quién se beneficiaba? Evidentemente no solo es Arena el que estaba involucrado, no solo se trata de Norman Quijano. ¿Qué hay en ese video que ha hecho Ernesto Mason? Yo creo que sería bueno que lo dijeran los tribunales. Un periodista le preguntaba si estaba dispuesto Ernesto Mason a decir en el juicio lo que pensaba expresar en el video, y él decía de que sí. Yo creo que sería bueno para que todos los salvadoreños conozcan y se esclarezca de una vez por todas quién está detrás de todo esto, para que no vuelva a pasar. Lo cierto es que nos estamos centrando tal vez solo en la figura del alcalde. Y ahí no es solo el alcalde que está desde luego directamente señalado. Pero es lo que decía, ¿quién está detrás de todo? Lo que sucede es que él es el único que apareció, que ha tenido él es el que está ahorita en el momento. En el momento, por su figura. Bueno, tenemos el caso muy específico. Pero tenemos 30 alcaldes que han sido también acusados. Acusados, que también es otro tema que lo vamos a abordar en el siguiente bloque. Sobre todo porque si hablamos de dinero, según la investigación, según lo que se menciona, es que no solo fue desde ese ángulo, también está el partido FMLN que se supone, dice en el que también entregó $100,000. La gran pregunta, ¿y de dónde sacó? ¿De dónde pagamos los salvadoreños probablemente ese dinero? O sea, aquí se trata la manera de colocar bajo esa mirada, bajo esa lógica de equilibrio, todas estas argumentaciones que se están dando alrededor del tema, Neto, sin hacer una condena. Yo quería mencionar algo, y esto hay que declararlo. Hay que reconocer que el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y esto hay que decirlo así, desde un primer momento ha aceptado estas acusaciones que se le hacen. Más allá de las acusaciones, ha aceptado que se reunieron para entregar ese dinero, para entregar ese dinero, y que había una motivación, evitar que era la extorsión, la extorsión, él dijo desde un principio, poder entrar a los territorios. Yo creo que eso es bueno y hay que reconocerlo también, porque Ernesto Mason desde un primer momento lo ha reconocido, ha enfrentado a los tribunales, lo ha dicho en entrevistas, contrario a Norman Quijano, que se está escudando en el fuero legislativo. Bueno, ahí igual, ¿verdad? Habría que buscar también ese ángulo de la información. Nosotros hemos invitado al doctor Quijano para que nos explique, mire, cómo usted examina esta situación. Pero bueno, vámonos entonces a otro tema que me parece que está íntimamente ligado, ¿verdad? Sobre todo por el anuncio mismo que hace la Fiscalía General de la República, en la cual sostiene de que se están haciendo investigaciones pertinentes también para, digamos, investigar supuestos casos de corrupción en otras alcaldías, y habla de una cantidad bastante, creo que son como 30, no sé, alcaldías, ¿no? Alrededor de 30 alcaldías que están siendo investigadas precisamente por supuestos actos de corrupción, ¿verdad? Y malversación de fondos. Nos vamos a la pausa, 7:24 minutos. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecho nuevamente de reiterarles a ustedes que puede estrenar carro ya, puesto que no es tan difícil como antes, ¿verdad? Ahora usted puede tener el carro que quiere con el financiamiento que mejor le parezca, y precisamente voy a decirles que este 8 y 9 de febrero, BAC Credomatic y Grupo Excel llevará a cabo su famoso Auto Weekend. Así, esta es una gran oportunidad para que usted pueda obtener un gran financiamiento de hasta el 90% de interés, con una tasa insuperable, ¿verdad? Así es que desde ya usted puede pensar en ir comprando su BMW, su Toyota, su Mitsubishi, su Kia o su Chevrolet, ¿verdad? Así es que la cita es este 8 y 9 de febrero en la Gran Vía, para que usted vaya y escoja su carro con este gran financiamiento que le está dando Grupo Excel y por supuesto también BAC Credomatic. Bueno, vamos a pasar a hablar de otro tema. Fiscalía hace investigaciones a alcaldías del oriente y creo que también, bueno, creo que en todo el país.
Sí, para mí es un tema que va arraigado a lo que ya veníamos hablando, y creo que por eso es que es bien amplio el tema y donde nosotros podemos abarcar muchas cosas. El hecho de que hablemos del financiamiento de las pandillas no solamente viene del caso de Ernesto Mason, de la reunión de Norman o de Aristide Valencia, sino que tenemos datos que trazan desde mucho más atrás, desde el 2004. En el 2016 se juzgó, creo yo, no recuerdo bien, a un alcalde de Puerto del Triunfo por financiar a las pandillas y por darles vehículos, creo yo, no estoy seguro, supuestamente eran de los mismos fondos de la alcaldía. Ahora hay 30 alcaldes, según las noticias y según los medios de información, que están señalados por prácticas de corrupción, en donde se les acusa de peculado, falsedad material, por más de $2.657.000. Alcaldes que han sacado préstamos personales del fondo del FODES y que hace poquito se les aumentó. Yo creo que esto es muy delicado, porque nuevamente volvemos a las prácticas de estar negociando con las pandillas, de estar financiando, de estar utilizando los fondos públicos de manera equivocada. Como a mí me sorprendió cuando vi que habían pedido un préstamo de $80.000. Un alcalde se había hecho un préstamo de $80.000 del FODES para fines personales. Yo digo, y para eso es lo que estamos los salvadoreños pagando impuestos, para que los alcaldes se anden recetando $80.000. Yo creo que todo esto es una trama. Creo que esta es la clase política que se ha acostumbrado y se ha acomodado a un modus operandi de utilizar los impuestos, de utilizar los fondos públicos para sus propios beneficios, retención de cuotas laborales que no les pagan a los empleados, el AFP, el seguro. El ministro de Trabajo hace poco creo que estaba detrás de esas investigaciones para ver qué alcaldes son los que no están pagando las retenciones laborales. Yo creo que no es solamente una cuestión, por eso yo decía, no es una cuestión de que vamos en contra de un solo partido político, sino que es algo que está en el momento, es coyuntura, pero es un problema en general de la clase política. Fíjate que según una investigación periodística que hicieron los colegas del periódico El Diario El Mundo, la Fiscalía investiga a 30 alcaldes y también a exalcaldes. Ahí van de todos los colores y los sabores. Según los fiscales, estos han encontrado indicios de delitos en las administraciones municipales y las investigaciones están abiertas. Ahí mencionan a una cantidad bastante, digamos, una lista bastante amplia de las personas, así como también de los municipios que están siendo investigados. El informe revela que la mayoría de casos ocurren precisamente en comunas de la región del oriente del país, por eso yo lo mencionaba. Porque hay la contradicción con cuando a veces uno pide información, mire, y hay alguien procesado, y hay unidades en las que le dicen que no le van a dar información aún, y si no hay expediente, se inventan que no le van a dar información. Ya uno sabe que no hay expediente, pero se han inventado es decir, se aprovechan del literal G, me parece que es, del artículo 19 de la Ley del Acceso a la Información Pública, por la reserva de las investigaciones en sede administrativa, y se les olvida también que al final hay un inciso que establece que no hay reserva que valga cuando se trata de delitos con trascendencia internacional o con violación a derechos fundamentales. Pero bueno, ese es otro punto. A lo que me refiero es que ¿qué sentido tiene estar publicando cuáles son las alcaldías y los alcaldes que están siendo investigados, si ya vimos que lo que pasa es que hasta se adquieren nuevas nacionalidades para evitar los procesos judiciales y se comienza a decir que son abusos de poder o que son persecuciones políticas? Entonces, si esas son investigaciones abiertas, si esos son delitos de los más graves que estamos en El Salvador con un problema enfrentando la corrupción y la impunidad y luchando como salvadoreños contra un sistema que favorece la impunidad porque todo está diseñado de tal manera que siempre va a haber una forma y un camino para llegar a salir libres de cualquier imputación de corrupción, sea a través de las metodologías de elección de los funcionarios en elecciones de segundo grado, sea a través de los procesos penales y las interpretaciones que se tiene costumbre en El Salvador que hagan los jueces, cuando en realidad los jueces no tienen que estar interpretando, sino que aplicando la ley, y las interpretaciones hacerlas únicamente la Sala de lo Constitucional, porque es en realidad
el tribunal que tiene la aplicación directa de la Constitución, es decir, la interpretación, o el Tribunal Supremo máximo, el máximo intérprete y único de la Constitución, el Tribunal Supremo. Entonces, pero ese es un defecto de fábrica, le llamo yo, porque la Constitución así está diseñado, la forma en la que nosotros vamos a controlar la constitucionalidad de nuestras leyes, que es un sistema difuso y no concentrado. Pero en ese sentido, ¿qué sentido tiene estarles anunciando que se les está investigando y que se les está procesando para que de repente ya no estén, como siempre nos ha pasado en El Salvador, que primero se ponen el zapato y después el calcetín, primero les dicen te vamos a procesar y después viene el proceso cuando ya no hay nadie, cuando ya no hay documentos? Y fíjense que es bien grave porque cuando los jueces decretan detenciones, muchas de las veces el fundamento es que si el imputado, el indiciado o el sindicado o el procesado, como le quieran llamar, está en libertad, entonces existe el riesgo de que esta persona pueda tener acceso todavía a documentación o a elementos de prueba que aún la Fiscalía no ha descubierto. Claro. Entonces lo que se pretende es que no interfiera en eso. Es como advertirle al ladrón, ¿verdad? Exacto, que lo voy a agarrar y... Entonces esconda los documentos, entonces si hay algo mejor váyase. Vamos a ver. Sí, yo quería mencionar, de cara a los próximos procesos que se vienen para 2021, sí sería bueno que los partidos políticos hicieran un examen exhaustivo sobre los candidatos que van a llevar. Incluso los actuales, me refiero a Arena, Gana, el FMLN, sería bueno que revisen si sus alcaldes actuales califican para optar a un nuevo cargo de elección popular para que no se siga ensuciando la política salvadoreña. El periódico El Mundo habla de 10 alcaldes, uno incluso como el de Apopa que ya fue condenado, pero estoy seguro que hay más. Hay otros incluso, hay una gran lista que tiene la Corte de Cuentas de alcaldes que han sido señalados, que han sido procesados y que con esos procesos que están pendientes, algunos incluso buscan la reelección, ganan, tienen procesos de años. Antes de... Mira, también yo quiero agregar que no se menciona ni nada, pero también hay un informativo, hay un periódico digital que también ha hecho una investigación en donde acusa a Nayib Bukele de haber pactado con pandillas o negociado para poder entrar a territorios. O sea, lo que tenemos que ver aquí es que se vuelve una práctica casi que los políticos han permitido que los pandilleros se tomen el control de eso porque ceden a eso. O sea, no dejan que las instituciones funcionen porque si me está extorsionando un pandillero o la pandilla me está extorsionando, yo como partido político, una institución seria, voy a ir a denunciar a la Fiscalía. Interesante ese punto porque en la medida que coloquen, si hay una investigación, se lleve a los tribunales esa investigación periodística que también yo le he visto. Y es el mismo origen. Pues le vamos a dar el mismo análisis pertinente como lo estamos haciendo. Sí, me parece interesante lo que ha planteado. Aprovechando que retomamos el tema de los alcaldes, cuando yo hablaba del caso de Ernesto Mason, no estoy acusando a Ernesto Mason, en relación al mensaje que le llamaba... ¿Quieres hacer la aclaración pertinente? Claro, me parece. quiero aclarar, en relación al mensaje que le mandaba el abogado de Ernesto Mason, yo no estoy acusando a Ernesto Mason, al contrario, he dicho de que Ernesto Mason enfrentó desde un primer momento las acusaciones que se le estaban haciendo. Le pido disculpas si se malinterpretó mi mensaje, pero yo trataba de ejemplificar todo lo que se ha dicho dentro de este proceso judicial con las declaraciones de los testigos. Ok, interesante, buena aclaración. Voy a la pausa. Regresamos con más. Piden quitar fuero a funcionarios por delitos comunes. Es otra discusión que está en la Asamblea Legislativa. Tenemos varios temas hoy en día, pero no creo que difícilmente lo vamos a tener. Completo. Sí, tú lo quitarías, ¿verdad? Nos agarramos media hora de... Definitivamente. Nos vamos a la pausa. Miren, a propósito, quiero invitarlos a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio. Recuerde, los miércoles también a las 6 de la tarde les tenemos un amplio debate, diferentes ángulos sobre los temas importantes del país. Hoy, en el programa a las 6 de la tarde estarán Julio Valdivieso, Marvin Aguilar, y estará también como invitado el señor Ronald Umaña. Así es que no se lo pierda, hoy a las 6 de la tarde sintonizar en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, pero también estamos en Facebook en vivo y en Twitter. Así es que desde ya usted tiene la oportunidad de poder apreciar esa discusión a través de la línea digital, a través de Ernesto López Radio TV digital. Así es que desde ya los invito a que no se lo pierdan a las 6 de la tarde. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con
con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hay también una discusión bien importante en la Asamblea Legislativa que tiene que ver con la decisión, y lo decía, tenemos varios temas sobre la mesa. Ayer el presidente de la República calificó esta decisión de interpelar a los funcionarios de ANDA y Salud como un circo. Sin embargo, escuché decirlo a él, bueno, pero al final van a tener que asistir, ¿verdad? Porque si no se los van a quitar. Por la interpelación. Por correcto. la interpelación, ¿no? No sé si tenemos ahí esa declaración o esa postura de sí, en él su mencionó tweet, ¿no? que van a tener que ir porque la Constitución les manda que tienen que ir, pero en realidad pareciera que es una manipulación de las mismas leyes que están realizando los diputados en contraposición a lo que está sucediendo coyunturalmente de procesos penales. A mí sí me parece que es eso porque, correcto, es para estar alargando, para estar cuestionando, para tener cortinas de humo, para tener de dónde cuestionar al presidente, cuando en realidad están manejando incluso aparejado a todo esto, lo de los 109 millones. Sí me parece que está siendo mal utilizada la figura de la interpelación, no porque no hayan hecho algo que no esté bien, pero ¿qué es lo que se busca con la interpelación? Hacerle un recomendable al presidente para que destituya a alguien. Es decir, lo que ellos están buscando en realidad no es verdaderamente proteger los derechos de la ciudadanía. Me parecería a mí que eso es lo que se puede prever de acuerdo a las conductas que hemos visto nosotros en el transcurso del tiempo, y sobre todo cuando vemos aquel revés que la comisión aprueba el préstamo pero que de pronto le dan vuelta y lo regresan. Entonces como que ya quieren manejarse tras las negociaciones que siempre nos han hecho bajo la mesa. Entonces eso es lo que, por ejemplo, yo sí les he dicho en ocasiones, que el fuero constitucional es una inmunidad parlamentaria que no debería de existir. Si miren, hay países, por ejemplo, ya que les gusta tomar como modelo para algunas cuestiones, toman como modelo los países avanzados como Suecia. Tomemos Suecia como modelo. Suecia no conoce el concepto de inmunidad parlamentaria, ni de proceso, ni de detención. Aquí tenemos inmunidad parlamentaria para las dos situaciones, y si nosotros nos vamos al artículo 236 de la Constitución, ahí vemos que se han protegido ellos solitos, porque en realidad quienes hacen las leyes son los políticos que llegan a cargo de funcionarios públicos de alto rango. Entonces ellos se autoprotegen, y si se fijan, se protegen hasta cierto nivel, y después dice, los demás hay que sean procesados. Pero a lo que voy es que en Colombia, por ejemplo, el modelo es que es cierto que no hay inmunidad parlamentaria, no hay fuero constitucional, sino que lo que hay es un procesamiento de estas personas, no por cualquier tribunal, sino que a través del Tribunal Constitucional, porque también el fuero constitucional tiene su objeto de ser y persigue proteger a los funcionarios de acusaciones calumniosas, de persecuciones políticas, porque es cierto que se da, y en El Salvador se dio, y se dio bastante. Entonces, si el objeto es ese, y vamos por ejemplo al caso del expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, entonces, ¿qué es lo que se pretende con el fuero constitucional y el antejuicio que en apariencia debería de iniciarse? Porque la potestad que tiene la Comisión de Asuntos Legislativos y Puntos Constitucionales, según el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, es únicamente verificar si se cumplen o no los requisitos. Si los requisitos se cumplen, establecen allá por el artículo 119 y siguientes del Real, entonces va a declararse abierto el antejuicio. La Asamblea deberá conformar una comisión especial, y ahí se pueden dar recusaciones y excusas. El juicio, ese proceso debe de ser público, dice, pero también lo pueden hacer privado. Es decir, se van protegiendo en todas las instancias, y al final es una correlación de fuerzas. Hay o no hay los votos, independientemente que el proceso sea únicamente para verificar que no sea un caso de persecución política. Pero cuando nosotros vemos a todos estos otros procesados, en este caso de negociaciones con pandillas, que la audiencia va a ser el día viernes, entonces nos damos cuenta que no hay una persecución política, que en realidad hay un caso que es necesario investigar, y todas esas alegaciones que se están haciendo de parte de opinólogos y de profesionales del derecho están refiriéndose ya a términos procesales penales que se van a discutir en un proceso, no en un antejuicio. Pero el antejuicio sí es cuestión de correlación, y en mi opinión, sí solo quiero cerrar con esto, no debería de haber esa tal inmunidad, porque es una violación directa al artículo 3 de la Constitución, al derecho de igualdad. Mira, ¿por qué ellos son diferentes? El espíritu por el cual, recuerdo, nació el tema del fuero era para proteger a los diputados y funcionarios de opiniones que emitieran, o para evitar una persecución política como en algún momento sucedieron en el pasado. Esa fue una de las, digamos, argumentaciones por las cuales.
¿Será válido todavía eso o hay que delimitarlo concretamente a otros aspectos que tienen que verlo? ¿no? Mira, eso quería mencionarte, de que la razón por la que el fuero se implementó aquí, pues, y que se utilizó al principio, es porque si nosotros nos ponemos a analizar la coyuntura del 90 para adelante, era para evitar ese tipo de cosas, ¿verdad? Sin embargo, el fuero ha sido mal utilizado. ¿Te acordás vos de un diputado que le disparó a un policía por ir alcoholizado? ¿O te acordás? No hubo los votos. De esos... Pero había delito, todos lo correcto. vimos. ¿Y te acordás de los diputados que se ampararon en el fuero porque se habían prestado para lavado de dinero? O sea, se amparan en un fuero para postergar y para alargar algo para ver cómo salen de ello, para evadir la justicia, exactamente. Y entonces, ¿a dónde queda lo que hablábamos al principio de que un representante del pueblo, un funcionario público, debe de conducirse rectamente, tiene que ser un representante de su gente, probo, con honorabilidad? O sea, entonces, si vas a aplicar, si querés ser un servidor público, tenés que entender que te tenés que conducir rectamente porque estás representando a tu gente. Entonces, si estás dispuesto a eso, no necesitas fuero. Fíjate que si sos una persona honesta, no necesitas fuero. En septiembre de 2017, buscando acá en mis datos, la diputada de Arena, Patricia Valdivieso, presentó una pieza con la que busca eliminar el fuero constitucional. Es Patricia Valdivieso, recuerdo que hace 3 años puso eso. Muy buena propuesta. ¿Verdad? Una buena propuesta, sobre todo cuando se trata de buscar delimitar actos arbitrarios que no pueden tener ese tipo de situaciones. Y en el caso de diputados, ellos mismos son los que se procesan. El artículo, no soy abogado ni quiero asumir el papel porque no me corresponde, pero entiendo que el artículo 121 o el 125, que es el que tienen, por cierto, ellos en el salón, ¿verdad? Sí. Establece de que ellos no están supeditados a ningún el 125 mandato de la Constitución. De la Constitución. Mandato imperativo, sí. Y que de alguna manera ahí deja bien en claro un poco que cuando hay discusiones relacionadas con leyes, pues ellos están exentos de eso. Pero cuando ya son delitos comunes o penales, ya es otro rollo, ¿no? Sí, lo que sí es claro es que ha habido un exceso del uso del fuero constitucional. Ha habido un abuso abusivo. Voy a hacer una pausa. Entre tantas cosas, digamos, malas que el país tiene, a mí me gustó y quiero hablarlo, aunque sea unos minutos. Una noticia buena. Gobierno, el presidente Nayib Bukele el día de ayer dice: el gobierno va a buscar crear una agencia de desarrollo en el país, y para eso ha invitado precisamente el día de ayer a un experto en el tema de desarrollo, como es el caso del director del Centro Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Harvard, el señor Ricardo Hussman. Así es que es interesante esa buena noticia. Qué bueno poder colocar en perspectiva lo que el país necesita, una ruta de vuelo que le permita lograr el desarrollo, que es lo que la población está esperando. Todo el mundo lo que espera es que hayan mejores oportunidades de empleo, que mejore la situación económica del país, que se mejore la situación delincuencial, y por consecuencia, cuando se hacen apuestas estratégicas como la que el día de ayer se dio a conocer en esta reunión entre el presidente y este académico, creo que es importante y digno de resaltarlo. Así que vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros, gracias por hacer partícipe de su preferencia a Diálogo con Ernesto López. Nos vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gobierno busca crear una agencia de desarrollo en El Salvador. El plan se trabajará en conjunto con un equipo de la Universidad de Harvard. Es interesante y un punto elemental que también me recuerda muchísimo a lo que en la época de los 80, 90 hiciera el expresidente Augusto Pinochet, aunque suene un poco así controversial, ¿verdad? Pero para sacar del letargo económico y de desarrollo en que el Chile se encontraba en aquel entonces, se creó la famosa figura de los Chicago Boys. No sé si ustedes recuerdan un poco de la historia de desarrollo económico que tuvo Chile. Ahí está. El presidente dice: hemos decidido lanzar un equipo que se va a encargar
de traer talentos de todo el mundo para diseñar un plan que va a hacer una consulta con diferentes sectores de El Salvador, anuncia el presidente junto a Ricardo Guzmán, director de la Oficina de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Algo muy interesante y ojalá, sé que hay muchos salvadoreños, muchos compatriotas, muchos hermanos nuestros profesionales que están en el extranjero trabajando para grandes corporaciones que sé que tienen una visión bien importante que podrían coadyuvar en el esfuerzo de poder lograr que en el país exista una verdadera agencia que trace un desarrollo importante. Vamos y que hay países, a veces uno piensa que porque vive en El Salvador y se nos cataloga como países del tercer mundo, no podemos ponernos a competir con aquellos grandes países industrializados y desarrollados. La mayoría de países industrializados y desarrollados tienen sus agencias. España tiene, así se llama, ¿verdad? La Agencia de Cooperación Española. México tiene la suya, Estados Unidos. ¿Y por qué El Salvador no puede competir también? No solamente va en el sentido de buscar cooperación y traerla, sino también de dar cooperación a otros países. Y es interesante porque, por ejemplo, el último anuncio que ha dado el presidente de que las fronteras entre El Salvador y Guatemala ya no tengan barreras, e incluso se habla de una salida al Atlántico, ahí va a necesitar de cooperación. Y no necesariamente esta cooperación puede ser gestionada por Guatemala, sino por el mismo El Salvador con otros países. En ese sentido iría esta agencia de cooperación que buscaría fortalecer la economía de este país en relación con otros países también. Okay. En ese punto a mí me parecen rescatables dos situaciones. La primera es que me gusta la visión que se tiene como un todo, como algo, una situación, algo holístico, que todos los ministerios trabajan a la par y que es un enfoque de país, o por lo menos debería de ser, deberían de unirse los otros dos órganos de gobierno y todas las demás instituciones a estos planes que son de nación en realidad y que buscan el progreso del país. Ahora, aparejado a esto, sí me parecería más coherente todavía buscar un modelo en la educación que cambie esa estructura de educación que tenemos de modelo nosotros en El Salvador, que es en realidad porque en el pasado se ha buscado no mejorar la educación y es que, es decir, muchos en algunos países o muchos países los políticos prefieren a la ciudadanía ignorante para que no pueda hacer análisis de todas las cosas que se hacen bien o las que y principalmente las que se hacen mal. Entonces, aparejado a todos estos planes que son espectaculares, en mi opinión me parece que son muy buenos y que se vea de forma holística todavía es mejor, pero sí debería de plantearse un cambio estructural en el sistema de educación en El Salvador para poder hablar de que se está paliando la situación que sufrimos actualmente, pero que además se está reformulando desde las bases la deficiencia que nosotros tenemos. Fíjate que me gustó muchísimo la intervención del representante de este centro de desarrollo de Harvard, quien en referencia a decir, miren, debería también incorporarse dentro de esto a la diáspora, a los hijos. O sea, hay muchos profesionales y de verdad yo yo conozco de muchos profesionales que me escriben que están trabajando en grandes corporaciones en Dubái, en Japón, en Singapur, en fin. Y él dijo algo que textualmente se lo voy a mencionar. Dijo el señor Guzmán, dice, muchos de ellos trabajan en la industria de turismo, en hoteles, restaurantes, y yo creo que este país va a tener un gran futuro, va a haber muchas oportunidades para que ellos desplieguen sus talentos acá en su tierra. Fíjate que hay muchos salvadoreños y jóvenes, por ejemplo, que se van para el Instituto MIT de Boston, en Massachusetts. Hay muchos salvadoreños que están estudiando en Harvard. No se dan a conocer, pero yo he tenido la oportunidad de conocerlos. Qué bueno que esta agencia de desarrollo pueda conectar con estos talentos que se mencionan. Hay salvadoreños en algunos países que esta agencia podría conectar. Por ejemplo, en Belice. Fíjate que en Belice hay cerca de 30,000 salvadoreños y la mayoría no están de forma irregular. Esta agencia de cooperación vendría a fortalecer no solamente a la diáspora, a los salvadoreños, sino el desarrollo económico del país. Y qué bueno el hecho de que se estén buscando talentos. El Salvador tiene talento, hay muchos salvadoreños exitosos y ojalá que esto venga a hacer que El Salvador valga la pena y que se hable bien, no solamente de las pandillas. Yo te soy sincero, Neto. Yo estaba esperando esa conferencia para saber alguna postura sobre
otros temas. Sobre otros temas. A ver, dime, sí. Como el viaje. Bueno, de hecho ya el presidente, sí, bueno, reconoció de que... Y quería ver esa postura, okay, ¿verdad? Sin embargo, es muy interesante y aplaudo esta estrategia de traer una agencia de desarrollo porque es importante para el país, más liderada como una persona como el académico de Harvard, sí, Hausman, o Hausman, sí, algo así. Y como bien decíamos, yo de verdad espero que para poder ser un país milagro, para poder desarrollarnos, esto también nos ayude a combatir la corrupción, el nepotismo, que podamos recaudar más impuestos, que podamos tener verdaderas alianzas estratégicas o sinergias colaborativas que nos permitan crecer. Obviamente hay que combatirlo eso también desde este gobierno, porque sí, es importante traer a todos estos hermanos cercanos, ¿verdad? Que están en otras fronteras y que tienen muchísimo que aportar y que por eso precisamente se han ido, ¿no? Porque no hay oportunidades, y que estos tipos de programas sean una oportunidad para que no solamente podamos aprender de estas instituciones o de estas personas que vienen a formar y a desarrollar, sino que también podamos seguir replicando en otro gobierno. Y en referencia a lo que tú decías, aquí abordamos todos los temas. El presidente de la República pues sí confirmó que una empresa mexicana pagó el viaje al viceministro, ¿no? El presidente lo dijo ayer, ¿verdad? Yo creo que hay investigación pendiente qué bien sobre que se este tema. confirma que el hombre dijo él así textualmente, trabajando estaba y no en otra cosa que la gente pudo haber pensado que andaba, dijo el presidente. Son palabras textuales de él, ¿no? Bueno, miren, hablando de buenas noticias en el término de esta reunión entre Harvard y de lo que podría ser este grupo, este Centro de Investigación y Desarrollo Internacional de Harvard, y ayudarnos a tener una ruta de vuelo interesante para el despegue y desarrollo del país. Es importante que toda la población, especialmente en el área de la capital, le ponga atención a este problema de la basura que se está presentando. La alcaldía creo que ya debe de activar un plan de emergencia porque hay problemas de basura. No se está recolectando a raíz de los problemas que se están generando con el sindicato de trabajadores en la alcaldía. Propiciado por un intento de privatización. Es un intento de privatización. Ojo, alcaldía, alcalde o Consejo Municipal de San Salvador, active un plan porque se está presentando una situación bien difícil. En las colonias en las que yo he visto hay un gran promontorio de basura. Y eso así que, por cierto, ahí está el problema de la basura, de Rust. ¿Ve? Vamos a ver, mostrémoslo. A nivel de caricatura, pero ahí está. La basura. Fuente de enfermedades. Fuente de enfermedades, sí. Ahí está. ¿Pueden leerlo ustedes? ¿Qué dice? Sí. Bueno, ahí está. Gracias. Gracias, Henry. Gracias, Tania. Gracias también a ti, Isaac, por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, pásenla bien, los espero en radio hoy a las 6 de la tarde. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.